En este caso vamos a hablar con la modelo Martina Dietrich. Ella obviamente no pudo estar presente, pero estuvimos charlando durante la semana. Bueno, nos contó un poquito su historia sobre su carrera cuando inicia en el modelaje y todo el rol que ejerce como mujer dentro de estos nuevos paradigmas que se llevan adelante. Así que, si les parece, la compartimos a esta nota hermosa. Dicen que los sueños no tienen geografía, que no importa si empezás en capital, en lugares chiquitos, en lugares alejados, no importa, siempre que los sueños pesen mucho más que cualquier adversidad. Y hoy vamos a hablar con una mujer muy joven que nos va a contar un poco la experiencia en el mundo exterior. Y cuando hablo del mundo exterior hay muchas áreas por tocar. Ella es Martina Dietrich. Es muy jovencita y queremos conocer esa historia que inspira verdaderamente. Bueno, ¿cómo estás, Marti? Gracias por recibirnos. Hola Meli, ¿todo bien? Muy contenta. Bueno, un placer conocerte de este modo virtual. Agradecemos uno, ¿no?, la tecnología de que nos permita estar más cerca. Y queremos saber de vos, Martina, contanos qué edad tenés y cuándo empezó este camino. ¿Y dónde estás? ¿Y dónde estoy? Bueno, yo actualmente tengo 23 años, estoy cerca de cumplir los 24. Vivo actualmente en Buenos Aires, está como mi base acá, pero bueno, por trabajo viajo mucho, voy y vengo bastante. Y mi carrera arrancó a los 17 años, yo todavía seguía viviendo en Olavarría, arrancó en mi último año de colegio. Y bueno, fue un poco por impulso de mi mamá, de que ella me llevó como un poco por este camino, me dio potencial y me propuso. Así que nada, arranca a los 17 desde muy chica. Y bueno, y arranco desde Olavarría, ¿no? Como nada. ¿De qué barrio? ¿De qué barrio sos? Y viví mucho en el centro. Ajá, en el microcentro, centro-centro. En el centro-centro, yo en realidad nací acá en Buenos Aires. Yo tengo un hermano mellizo, nacimos acá en Buenos Aires, pero me crié toda mi vida en Olavarría y mis papás son de Olavarría. Bien, bueno, contame si tuvieras que retrotraerte en el tiempo a... Te imagino que ese espíritu de modelo no estaba impuesto a los 17, sino que ya venía de antes. ¿Qué vio tu mamá que hizo estimularte o iniciarte en esto? ¿Y cómo fue ese primer proceso, no? Que imagino, bueno, hace unos años atrás tal vez la moda estaba diferente a lo que se ve hoy. ¿Y qué hay para decir del modelaje? Porque hubo una época en la que por ahí todo lo que se visualizaba del modelaje, toda la estructura física que había que contemplar, los centímetros de más, de menos, cómo mejorar determinadas cuestiones. Creo que eso fue cambiando o no. Mira, yo desde muy chica siempre fui muy alta y muy flaca y todo el mundo siempre desde muy chiquita me decía: vos tenés que ser modelo cuando seas grande, vos tenés que ser modelo. Y a mí como que no me gustaba mucho la idea, ¿viste? Como que no, a mí no me gusta. Y a medida que fui creciendo, actualmente una de las modelos más grandes de la industria se llama Micaela Argañarás. Ella, no tengo con exactitud si nació en Olavarría, pero ella se crió, al menos durante su adolescencia, en Olavarría. Ella es actualmente una de las modelos tops de Europa. Y era muy amiga de una de mis primas, ella es un poco más grande que yo, bastante más grande que yo, y nada, y surge como una idea, viste, de mi mamá de, ok, Mica arrancó en una agencia en Capital y después la exportaron hacia Europa y hoy en día está triunfando. Y cuando mi mamá vio que yo iba creciendo y era flaca y era alta y quizás, nada, cumplía con ciertos parámetros, la primera vez que mi mamá mandó fotos a una agencia en Buenos Aires yo tenía 14. Y bueno, como que al principio medio no funcionó y yo era muy chica y era del interior, entonces como que medio se dejó como de lado un poquito la idea. Y después ya cuando cumplí 17, mi mamá un día estaba acá en Buenos Aires paseando y coincide con una mujer que trabajaba en una agencia de modelos. Y mi mamá le dice: te puedo mostrar fotos de mi hija sin compromiso, es re alta, es re flaca, puede llegar a ir con el perfil. Y mi mamá le muestra esas fotos y termino firmando contrato con esa primera agencia.
Y como te digo, iba y venía, yo estaba en el último año de colegio, ya no me quedaban ni faltas en la escuela porque yo iba y venía una vez por semana a Buenos Aires. Fue como bastante sacrificio, o sea, yo terminaba agotada. Pero bueno, eso fue un poco de cómo yo arranco. ¿Y lo disfrutaste ese proceso, a esa transición, o te costó un poco hasta que le empezaste a encontrar la vuelta también? La vuelta de los tiempos internos, de los tiempos de lo que el afuera espera de nosotros, en este caso tu primer, o sea, tu último año de la secundaria, y también el hecho de desarraigarte un poco, ¿no? De tu ciudad, encontrarte con otras miradas que tal vez son de otras socializaciones, no de la primera, no de la familia, en la que siempre está todo hermoso, porque para las familias por lo general siempre cumplimos esas expectativas. Sin embargo, cuando te encontrás en una industria como la del modelaje, imagino que algunas cuestiones han pesado o no. Sí, yo siempre digo que al principio fue pagar mucho derecho de piso. Este esfuerzo que yo hacía todas las semanas por viajar, lo hacía con mucha pasión, entonces la verdad es que me re gustaba. Y ahí por el momento no sentí tanto desarraigo, creo que el desarraigo vino más después cuando cumplí 19 post pandemia y me vine a vivir acá, que es el primer año viviendo sola, con lo que implica en Buenos Aires, ¿no? La seguridad, esto de empezar a ser responsable y tener una vida adulta, ¿no? De vivir sola y tener otras tareas, o sea, de limpiar, ordenar, lavar, hacer las compras. Entonces creo que el desarraigo vino ya un poquito después, ¿no? Pero creo que lo que siempre me ayudó a mí fue, bueno, siempre hablo de la contención familiar que yo siempre tuve y también por otro lado esto, la pasión que yo tenía, que sentía que bueno, que no me quedaba otra que venirme a vivir acá porque desde Olavarría no podía, o sea, ya había tocado como, yo siempre digo que como que toqué el techo y que tenía que ir por algo más. Entonces los primeros años eso fue mucho pagar derecho de piso, al principio costó arrancar hasta que tuve mis primeros trabajos pagos. ¿Cuál fue ese primer trabajo pago y qué hiciste con esa ganancia, digamos? ¿Fuiste por algo tuyo? ¿Fuiste para bueno, cubrir alguna necesidad que muchas veces le pasa a muchos artistas o en este caso modelos que siempre piensan en alguien más que en uno, pero no sé cuál fue tu situación? Mi primer trabajo pago fue a las semanas de haber entrado a la agencia. Creo que es hasta el día de hoy que me acuerdo que fueron 45.000 pesos, o sea, es nada. Y fue para una marca, Gieso era la marca. Ajá. Pero lo más gracioso es que en las fotos me cortaban la cara, como que no sabía que era yo. Y sí, me acuerdo que ese día tuve que faltar al colegio, viajé a Buenos Aires, era la primera vez que llegaba sola a Retiro en colectivo, me fue a buscar un amigo mío, y hice el trabajo y al otro día me volví y nada, y al otro día siguió mi vida en Olavarría, yendo a la escuela, todo. Y sí fue un poco extraño como recibir ese primer pago porque yo tenía 17 años, como que mis amigos, nada, estamos tenían otra realidad. Con claro. Todo lo que implica el último año de colegio. ¿Seguís manteniendo esas amistades, esos vínculos? Bueno, sí. Cuando desde la radio me enviaron como esta propuesta de hacer la entrevista y me plantearon esta pregunta del rol que yo tengo como mujer en la industria del modelaje o en la industria de la moda y bueno, me puse a reflexionar un montón, me puse a pensar un montón y a pensar no solo mi rol como mujer, sino el rol que tuvieron las mujeres de mi vida, ¿no? Este rol fundamental y todo, digamos, cómo me acompañaron en todo este proceso, ¿no? Sobre todo en este proceso de construir mi identidad propia en esta industria, ¿no? Que históricamente le dijo a las mujeres cómo tenían que verse, cuándo empezar, cómo tenían que comportarse. Entonces, nada, la verdad es que principalmente mi mamá fue un sostén fundamental. O sea, ella es la que primero planta esa semillita, pero también es la primera que me acompaña, ¿no? Y que hoy en día lo sigue haciendo y está súper pendiente de mí y me acompaña en cada paso y me festeja cada paso. Y bueno, también mis amigas de toda la vida, ¿no? Que me conocen desde que soy re chiquita, la verdad es que sigo manteniendo las mismas amistades del colegio
Y también, nada, me encanta hacer hincapié también en mi proceso, ¿no?, de terapia y cómo me acompañó mi psicóloga. Fundamental la salud mental, ¿verdad? Fundamental la salud mental, y son mujeres que me ayudaron, ¿no?, a no perderme en el camino, de continuar con mis valores, de no olvidarme de mi origen, ¿no? Y de sentir esta contención, de sentirme cuidada, escuchada, que me conocen básicamente desde que nací, desde que crecí. Entonces yo hago siempre mucho hincapié en la contención y después también en un segundo plano, no solo a la salud física, sino también a la salud mental. Es que va todo en uno, ¿no? Me parece que somos un todo y está bueno que le demos esa atención con amorosidad y para seguir avanzando. Hace un ratito dijiste, bueno, yo tenía que ir por más. Bueno, ¿vamos por más o vas encontrándote en el día a día con lo que la vida tiene para vos? Siempre fui una persona que me gustó como superarme, ir por más, pero en ese ir por más no me gusta tampoco perderme, viste, soy muy de intento vivir el presente. Claro, no te perdés en la vorágine, digamos, ¿no? De todos los tiempos que por ahí son diferentes allá que acá. 100%, no me pierdo en la vorágine, soy muy agradecida por cada pequeña cosa que me sigue sucediendo, no lo normalizo para nada, soy como eso, muy en el presente y muy agradecida. Y también otro tema que para mí es muy importante fue el viajar sola por el mundo como una mujer joven. Para mí siempre volver a casa fue fundamental, el viajar sola por el mundo fue salir de mi zona de confort, conocer otra perspectiva y siempre volver a casa a Buenos Aires, pero también volver a casa en Olavarría, el volver a sentirme otra vez una niña y segura y cuidada y para mí sí, es muy importante. Bueno, tu historia tiene algo que emociona. Esto de todo el tiempo volvés y haces referencia a tu primer socialización, que es la familia, que son los amigos. Bueno, y eso es lo lindo, ¿no? De que más allá de que uno siempre tiene la posibilidad de crecer, de avanzar, de evolucionar, están ahí esos que acompañaron los primeros procesos. Y hay muchas chicas que te están escuchando, muchas chicas que te están viendo. Y me gustaría que les puedas dar un mensaje a aquellas que de pronto sueñan y sueñan a lo grande y que tal vez esa cabecita por allá, que nos falta ese boicot, ese auto boicot, nos dice, bueno, pero llegar allá a las grandes ligas es difícil, no se puede. ¿Qué les decís? Yo creo que todo con pasión y el seguir los sueños y hacerlo con pasión, sin importar lo que te digan, es muy importante. Para mí, hoy en día, mi rol como mujer en la industria es demostrar que se puede ser modelo sin dejar de ser persona, que se puede trabajar con el cuerpo sin violentarlo, ¿no? Desde un lugar sano, sin abandonar la salud física ni la salud mental. Y para mí, ser mujer hoy en día es tener la libertad de decir hasta acá y defender quién es una como persona. Nada, siento que, como vos decías hoy, la industria del modelaje siempre fue una exigencia muy extrema, cuerpos muy delgados, altos, ¿no? Perfectos, casi inalcanzables, donde el cuerpo se puso en un lugar, ¿no?, de una percha o un maniquí, donde te dejó de lado que atrás de ese cuerpo o esa cara bonita hay una persona. Entonces, para mí, hoy en día, particularmente esas chicas que les gustaría arrancar en la industria de la moda, es que se puede llegar lejos sin comprometer la salud física y la salud mental, y también siendo una, ¿no? Como desde ese lugar de respetar esa identidad propia. Totalmente. Martina, escucharte es inspirador verdaderamente, nos enorgulleces. Quiero agradecerte personalmente porque las mamás de aquellas adolescentes, que es mi caso, soy madre de un adolescente que, bueno, su sueño no es el modelaje, pero sí creo que en todas las áreas de la vida a veces se pone cuesta arriba, y escucharte y escuchar hablar de no solo el cuerpo y de la salud que le debemos brindar, el bienestar, el cuidado, la atención consciente, hablas de salud mental, y creo que hoy por hoy, con todas las cuestiones que nos suceden diariamente, dar ese mensaje a aquellas que tienen el diario del lunes, que recién están arrancando, que tienen toda una vida por delante, es muy meritorio de tu parte también, ¿no? Y tu trabajo, tu perseverancia, tu esfuerzo, tus ganas, tu dedicación, el acompañamiento familiar. Así que
La verdad que es un placer haberte conocido. Deseo con todo nuestro corazón, digo deseo y hablo en parte del equipo de Radio La Barría, que sigas trascendiéndote, evolucionando y avanzando, y siempre tenés un hogar más en nuestra radio. Ay, muchas gracias de verdad, y gracias por invitarme. Y bueno, nada, un saludo a todos los que nos estén escuchando, y gracias. Bueno, los agradecidos somos nosotros. Te mandamos un beso enorme. Gracias, Marti. Chao, nos vemos, gracias.